Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dios te bendiga en esta preciosa hora. El devocional de hoy se titula Símbolos de algo real. Una aportación de nuestro hermano Marcos Quereques, de Buenos Aires, Argentina, sobre los estudios del profesor Bernard McGee, y una edición especial para YouTube de nuestro hermano Jorge Mario Vidán. Amigo oyente, ahora continuamos y vemos que el apóstol Pablo trató algo de vital importancia en el versículo 25 de Romanos 2. La circuncisión en verdad aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Ahora, la circuncisión era la señal del sistema mosaico. Ese era todo su valor. El rito en sí mismo no tenía mérito alguno, era solo un distintivo. Y ese distintivo indicaba que el hombre creía en la ley de Moisés. Para ellos, el transgredir la ley y ser circuncidado cambiaba la situación y traía descrédito al rito, a esa señal. Y lo que debía ser sagrado se convertía en un motivo de deshonra. Podríamos trasladar esa situación a nuestro tiempo y relacionarlo con los sacramentos de la Iglesia de Cristo. Por ejemplo, tenemos el caso del bautismo. El bautismo por inmersión es la expresión pública de la obra de Dios en el corazón de una persona a través de su Hijo Jesucristo. Pero tal símbolo constituye una farsa si la persona bautizada no muestra evidencia de haber sido salvada por Jesús. Si uno se sumerge en agua, simbolizando así públicamente que ha muerto espiritualmente en Cristo, a su vieja vida de pecado y de maldad, y si emerge de esa agua simbolizando que ha resucitado espiritualmente Cristo a una nueva vida de justicia y santidad, pero luego todo eso no se ve reflejado en la conducta de todos los días, ¿realmente tiene sentido tal bautismo? Si el bautismo es un símbolo de algo, pero ese algo nunca sucedió, es decir, si realmente nunca hemos sido salvados por Jesús, ¿de qué sirve el símbolo? Este es el sentido de lo que Pablo quiere decir aquí. Lo mismo puede decirse de la membresía en una iglesia. Hay muchas personas hoy en día que se unen a una iglesia y por su manera de vivir solo traen descrédito a la causa de Cristo. Ponen en ridículo el significado de la membresía a una iglesia. Dan a entender con su conducta que ser un cristiano es más o menos lo mismo que ser una persona inmoral. Y eso es precisamente lo que Pablo está diciendo en este pasaje, apuntando contra el pueblo judío en particular, aunque también en contra de las personas religiosas en general. Escuchemos lo que el apóstol dijo aquí en el versículo 26 de este capítulo de la carta a los Romanos. Por tanto, si el que no está circuncidado guarda las ordenanzas de la ley, ¿no lo considerará Dios circuncidado aunque no lo esté? Es decir, llevar un símbolo como este caso, la circuncisión, no sirve de nada si uno no vive de acuerdo con ese símbolo. Así tampoco es de importancia que uno lleve tal símbolo mientras viva de acuerdo con lo que ese símbolo representa. ¿Puede usted entender el punto aquí? Lo importante no es cumplir con un rito, como en este caso era el rito de la circuncisión, sino vivir conforme al significado de ese rito. Pongamos un ejemplo. Un judío religioso podía ser deshonesto y usurero en sus negocios, deshonrado por completo el símbolo de la circuncisión que llevaba en su cuerpo. Con tal de cobrárselo adeudado por una persona fallecida, era capaz de sacarle la casa a su viuda, hijos y huérfanos. El mismo Señor Jesucristo denunció esto como una práctica común de su tiempo. Que devoran las casas de las viudas, dice la palabra, y por las apariencias hacen largas oraciones, ellos recibirán mayor condenación. Lucas 20:47. Ahora, si un extranjero, un no israelita, mostraba compasión en un caso similar hacia aquella viuda y huérfanos, aún no teniendo la señal de la circuncisión en su cuerpo, ¿no lo considerará Dios circuncidado aunque no lo esté? Como dice el versículo de hoy. Lo que el apóstol Pablo quiso decir aquí a los religiosos de su tiempo y a los de ahora es que no podemos confiar en los símbolos de nuestra religión si no somos capaces de vivir de acuerdo con ellos, porque alguien que no practica ninguna religión, aun careciendo de tales símbolos, vendría a ser mejor que nosotros si hace algo de lo que uno que sí tiene los símbolos debería hacer y no hace. Que algunas personas no religiosas sean capaces de vivir de acuerdo con los estatutos de la religión no significa que sean justificadas delante del Señor
Pero sí significa para el hombre y la mujer religiosa que la simple aportación de símbolos o la práctica de ritos externos no significa nada a los ojos del Señor, cuando el significado real de esos ritos y símbolos no representa algo real en nuestras vidas. Insistimos que Dios considerará circuncidado a un extranjero no circuncidado, no significa que Dios lo considerará justificado, pero sí significa que aquello que importa ante los ojos del Señor es lo que hacemos, no los símbolos que llevamos. Permítanos usar otro ejemplo. Si una mujer o un hombre pierde su anillo de matrimonio, ¿quiere decir eso que vuelve a ser soltera o soltero? Por supuesto que no. El matrimonio, estimado amigo oyente, es mucho más que un anillo de oro, aunque el anillo sea un símbolo muy poderoso y bonito del mismo. Veamos ahora lo que dijo Pablo aquí en el versículo 27. Y el que físicamente no está circuncidado, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti que con la letra de la ley y la circuncisión quebrantas la ley. O sea que, volviendo a usar la ilustración del anillo, el llevar el anillo del matrimonio habla de algo sagrado, y el ser infiel con aquello que ese anillo representa hace del anillo de matrimonio un simple objeto de deshonra. Lo que Pablo estaba diciendo entonces es que la circuncisión debía representar algo real. Si aquella señal no es honrada con una conducta acorde, termina siendo deshonrada y tal símbolo pierde todo su valor. Los judíos religiosos y los religiosos y moralistas, en general, solían condenar a los que no practican su religión. Pero lo que Pablo dice aquí es justo lo contrario, que serían los no religiosos los que con toda justicia condenarían a los religiosos, porque ellos, sin ser portadores de los símbolos de la religión, eran más fieles a la religión que los mismos religiosos. Y concluyó el apóstol Pablo este capítulo 2 de esta epístola a los romanos diciendo aquí, en los versículos 28 y 29. No es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu y no según la letra. La alabanza del tal no viene de los hombres, sino de Dios. La ley ya había establecido que la circuncisión tenía lugar en realidad no en la carne, sino en el corazón. Moisés dijo en Deuteronomio capítulo 10, versículo 16, «Poned en vuestro corazón la marca del pacto, es decir, la circuncisión, y no continuéis siendo tercos». Tal circuncisión, tal señal de separación y de verdadera pureza y santidad, es por supuesto el Señor Jesucristo. Así como la circuncisión en la carne trae pureza y santidad a la carne, así también la circuncisión de Cristo trae pureza y santidad al corazón y a toda la vida, como dice Pablo en Colosenses 2:11. En quien también sois circuncidados, de circuncisión no hecha de mano, en el despojamiento del cuerpo del pecado de la carne, en la circuncisión de Cristo. Por eso me atrevo a preguntar en esta hora, ¿confía usted más en los símbolos que en lo real? ¿Vive usted en verdad de acuerdo con el significado de los símbolos que lleva? ¿Cree de todo corazón en Cristo y en la salvación que se encuentra en Él? ¿O confía más en los símbolos? ¿En qué confiará usted más? ¿En los símbolos o en aquello que esos símbolos representan? Meditemos y reflexionemos en la preciosa palabra de Dios y pongamos toda nuestra fe y todas nuestras obras en el Señor Jesucristo. Se despide de ustedes un siervo de Cristo y servidor de todos, Pedro Navarro Cartagena, de los estudios de grabación de la Iglesia Cristiana, La Viña de Jesucristo, ubicada en Progreso, Yucatán, México. ¿Y sabes qué? La mejor noticia, Cristo viene pronto. Preparémonos para volver a casa, hasta el reino celestial. Amén, amén y amén.